Las opiniones y comentarios emitidos en este programa corresponden única y exclusivamente a quienes los emiten y no representa la posición oficial del Colegio de Bachilleres. Esto es El aullido de los lobos grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada. Y entonces Quetzalcóatl fue al Mictlán. Se acercó a Mictlantecutli y le dijo: He venido por los huesos preciosos, los huesos de jade. Decía Quetzalcóatl. ¿Puedo con ellos poblar la tierra? Y Mictlantecutli le respondió: Puedes quitarme lo que guardo con tanto cuidado, solo con una condición: que desfilen 4 veces alrededor de mi trono al soplar con esta concha. De mala gana, el señor del Mictlán daba su consentimiento. Le entregaba a Quetzalcóatl una concha de caracol que no tenía agujeros para los dedos, pero los gusanos aburridos creaban los agujeros y las abejas volaban en su interior para hacer el sonido. Quetzalcóatl tenía que actuar con rapidez para tomar los huesos. El señor del Mictlán finalmente dio la orden para que los huesos se recuperaran, pero Quetzalcóatl pensaba que se trataba de un truco. En consecuencia, Quetzalcóatl comenzó a correr. Entonces el señor del Mictlán ordenó que un pozo se excavara en el camino del dios que huía, cayendo en él. Quetzalcóatl revive eventualmente, pero los huesos están rotos, y de ahí que hayan seres humanos en todos los tamaños. Bienvenidos a un episodio más del Aullido de los Lobos Grises. Soy Andrea Hernández y como se habrán dado cuenta en este episodio, abordaremos el tema de las tradiciones del Día de Muertos y los mitos y leyendas que lo acompañan. Y por esta razón, estoy acompañada de mis compañeros Marcos Pacheco. Hola, ¿qué tal? E Israel Peña. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Pues bien, Marcos, explícanos qué es lo que acabamos de escuchar. Pues lo que acabamos de escuchar es un fragmento de uno de los códices que se mantuvieron, que algunos están en Europa, otros desaparecieron, pero es parte de nuestra historia, en donde como ya Quetzalcóatl recrea el quinto sol, la etapa que estamos viviendo, ya que había sido exterminada ya 4 veces la humanidad por ciertas circunstancias, ¿no? Pero, ¿qué vemos en esto de importante? Que nos remonta a nuestras raíces, ¿no? Esta dualidad que existe entre la vida y muerte, que es lo que sucede en estas festividades, que nosotros como vivos le damos al muerto este recibimiento, ¿no? Porque creemos que su alma, espíritu, ente está aquí presente. Y tan es importante esta festividad que la UNESCO la nombró como Patrimonio de la Humanidad en 2008. Algo que digo, es de sentir orgullo, ya que nosotros como nación, como cultura, pues seguimos en esta, ¿cómo poderlo decir?, aportación hacia la humanidad en que la muerte no es mala, ¿no? La vemos, o nos da temor, nos hace recordar a ciertos personajes, ¿no? Abuelitos, familiares, pero que también nos viene a recordar que tenemos que disfrutar, que tenemos que compartir, que tenemos que hacer. Entonces esta parte de cómo la dualidad, cómo Quetzalcóatl baja al Mictlán, le pide al señor de los descarnados que le entregue los huesos, que lo hace pasar como por ciertas pruebas. Al final, cuando dice y Quetzalcóatl cae, ¿no? Y eventualmente revive, ahí se habla de la parte espiritual, de la parte energética, que sale su doble, que en este caso sería Xolotl, como el hermano gemelo, y él es energéticamente quien termina la misión, ¿no? Aún estando muerto, Quetzalcóatl, esta energía logra llegar hasta el destino, se corta las venas y con su propia sangre los vierte en los huesos y crea nuevamente a la humanidad. Entonces, como la muerte, ¿no? Pongo entre comillas, para dar vida, a otro contexto, a otra etapa, que es lo que llamamos el quinto sol. Claro, y yo creo que justamente es lo que les llama la atención a turistas y a propios, precisamente, que el concepto de muerte no es un final. Así como tú lo estás diciendo y como lo escuchamos en la leyenda de Quetzalcóatl, es un proceso. La muerte llega como un proceso para nuevamente dar vida. Entonces, igual, si nosotros tenemos gente que ya está en el otro lado,
pues precisamente todas estas festividades lo que hacen es reconectarnos, volver a formar ese proceso de comunicación con ellos, cuando en general en el mundo, pues la muerte es que se termina. Y aquí vemos que no, que estas leyendas nos invitan, claro. ¿No? Aparte, a mí me gusta mucho esta tradición o toda la semiótica que está alrededor de ella, porque justo es como esta transición al Mictlán, ¿no? Este paso a la siguiente vida, a la siguiente época, pero a través de, por ejemplo, nuestros animales, ¿no? Que nos ayudan a cruzar este río, ¿no? Que es un proceso que yo, en lo particular como mexicana, sí creo que vamos a pasar a trascender por este proceso. Exacto, esta trascendencia, como venimos ya manejando, viene a esta importancia de nosotros estarnos retroalimentando, reconociendo, reactuando, siendo propositivos, reconociendo las habilidades de ciertas o X personas, para que nosotros podamos entonces ver que tengo yo que eliminar ciertas actitudes, ciertas conductas, simbólicamente matar, ¿no? A esta persona que no quiero. Y también ya le damos otra apertura a la muerte, ¿no? Ya decimos, bueno, sí, no la necesito, la voy a trascender, ¿no? Voy a trascender. Ya no claro, es ya muerte. No es un final. Exacto, ya tenemos la oportunidad de volver a trascender y volver a renacer, que todos los días eventualmente lo hacemos, ¿no? O sea, despiertas y, ¡ay, qué padre!, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? Ah, pues bueno, esa decisión es la padre, y viene nuevamente a traernos a esta culturalidad que tenemos de encontrar este objetivo, este sentido de vida. Y como tú bien lo dices, o sea, esta tradición revive o nos trae los recuerdos de nuestros ya trascendidos, ¿no? Que eso es lo más padre, no olvidamos a nuestros seres queridos, sino los invitamos a regresar, ¿no? Con nosotros. Y yo sabía, por ejemplo, que esta tradición en los tiempos ancestrales duraba aproximadamente un mes, ¿no? Más o menos. O sea, todo este proceso de la visita de nuestros muertos hacia nuestros seres, hasta a los vivos. Entonces, eso está bien padre porque pues tenías como mucho tiempo para convivir con tus seres que ya habían trascendido. Claro, algo que en la actualidad pues ya nada más se quedaron 2 días. Y todos estos días que tú nombras, pues era realmente porque todas las personas mueren en distintas causas, ¿no? O sea, todos cuando mueres, pues en cierta creencia, pues decimos te vas al cielo, ¿no? Pero acá no, acá había como una selección depende cómo morías y qué edad tenías para poder llegar a ciertos lugares. Sí, hablamos de la muerte como un proceso. Entonces también, o sea, vamos a morir, pero no llegamos al mismo lugar. ¿Qué hiciste en vida? Somos parte de algo más y también la muerte no es el final, es parte de eso que vamos a seguir trascendiendo, avanzando como un tránsito. Entonces, todas estas tradiciones nos enseñan en vida que vamos haciendo un camino para al final trascender y seguir avanzando a través de este conducto que sería la muerte, que no es un final, sino sería otro tipo de transporte. Claro. Y bueno, a mí en lo particular es una de las tradiciones de nuestro México que me gusta más. Y bueno, creo que a nivel internacional es la que más llama la atención, ¿no? Muy independientemente, por ejemplo, de las fiestas de Halloween que se hacen en Norteamérica. Sí, porque aquí pues de lo que hablamos es precisamente de la muerte como trascendencia, la muerte como el tema de las dos cosas, la dualidad, la vida y la muerte, tener muerte para generar vida, que también en otras culturas pues igual eso es lo que es un tema tabú, tal cual la muerte, que la muerte se acaba y tal cual, en otras culturas puede ser así, aquí en México no, la ocupamos como ese tránsito para seguir avanzando a algo más. Y como una fiesta de cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, el mexica, el azteca, deseaban tal vez esta transición, ¿no? Después de un periodo en vida, era prolongarlo. Exacto, era como pasar a esta, no era malo, no era de miedo, es natural, pero aparte se trasciende a otra vida, a otros lugares, ¿no? Donde tienes otras misiones. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte
y regresamos con más. ¡Ey! ¡Espera! No te vayas. Ya volvemos. Lobodato. Los mitos son relatos que narran hazañas de seres sobrenaturales, como dioses o monstruos, y sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios, encuadrados en cierto momento histórico. Este fue un Lobodato. Ya ves, No fue tanto. Regresamos. El famoso Charro Negro en vida era un joven muy pobre, cuya familia tenía complicaciones económicas severas y nunca pudieron darle la vida que él deseaba. Así, tras sufrir hambre y castigos de trabajo duro sin remuneración justa, decidió cambiar sí o sí la situación. Conforme fue creciendo, el deseo de mejorar en el aspecto económico se transformó en avaricia, a tal grado que dejaba de comer por días para ahorrarse unos pesos, simplemente para comprarse un buen sombrero o un buen traje y verse fabuloso. El Charro Negro, que entonces tenía un nombre común pero desconocido hasta la fecha, creía que una buena apariencia le abriría las puertas de la alta sociedad. No obstante, su aspecto lo delataba. Los ricos del pueblo lo humillaban con solo mirarlo. Esto no le gustaba, así que trató de ahorrar cada vez más hasta tener lo suficiente como para tener un traje genial y un caballo hermoso. Esto fue suficiente un tiempo, pero eventualmente volvió al aspecto humilde que tanto detestaba. Luego de un tiempo, los padres del joven fallecieron y se hundió en una depresión profunda, que lo alejaba cada vez más de su anhelo. Desesperado, invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños. Satán se apareció frente a él y sin que el hombre le dijera algo, el diablo le ofreció cantidades exorbitantes de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos, tierras y más, pidiéndole a cambio su alma. El joven era valiente, altivo, avaro y muy exigente. Así que sin temor aceptó. Rápidamente, el diablo hizo el trato con él y la vida de lujos empezó con rapidez. Aquel joven compró todo lo que quería y podía comprar casas, tierras, animales, comida y hasta amigos. Pero poco a poco su juventud se fue perdiendo y por ello su vitalidad también. Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio, así que lentamente envejeció rodeado de gente falsa y riquezas excesivas, pero sin sentido. El hombre, a quien todos conocían como el Charro, por su increíble aspecto pulcro, empezó a morir. Pero había olvidado el trato que hizo con Satanás. Se suponía que al morir su alma sería propiedad del diablo, y que por ende, éste estaba al tanto del suceso. El famoso Charro Negro, recordando el trato, se llenó de temor, lo cual le dio vitalidad y decidió no morir, al menos no en su pueblo. Tomó su mejor caballo y huyó montado en él con una bolsa de monedas de oro, pensando que así esquivaría al demonio. Satanás lo encontró a la mitad del camino y se le puso enfrente para reclamar su alma. El hombre no tuvo tiempo de responder y de pronto los brazos, las piernas empezaron a secarse y poco a poco el resto del cuerpo. El caballo intentó patear al demonio, pero empezó a sufrir un ataque y de pronto ambos estaban muertos, pero de pie. Satanás, entonces, le condenó a vagar en las noches tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir, a cambio de una buena vida. Desde entonces, el Charro Negro vaga por las noches. Acabamos de escuchar otra de las tantas leyendas y mitos que enriquecen esta tradición del Día de Muertos. Y bueno, esta es una de las leyendas que se cuentan en el centro del país. Sin embargo, como estas leyendas o mitos
podemos encontrar en el suroeste de nuestro país y en el norte con diferentes nombres. Así es, inclusive esta misma leyenda la podemos encontrar en lugares de aquí de la Ciudad de México. Hay, me parece, en Coyoacán, el Callejón del Aguacate, que es muy conocido porque precisamente se aparece un charro negro de las mismas características y con tintes similares. Entonces aquí vamos viendo los paralelismos que van surgiendo a través de los mitos y las leyendas, cómo se van gestando, cómo avanzan en el tiempo y cómo la cultura los adapta. Los adapta para que la gente aprenda un consejo, porque también en el hablar y en los cuentos nos vamos educando. Esa es la cultura de todos los países, los cuentos, la gastronomía, la educación. Entonces también a través de esta evolución que los prehispánicos nos hacen ver con estas leyendas y con toda esta cultura, pues las vamos adaptando a la contemporaneidad. Y de ahí que cada uno de los estados pues tenga su charro negro, o que hasta nosotros en nuestro barrio hayamos escuchado alguna leyenda similar, ¿no? Me viene a la mente también la leyenda de La Llorona, que igual no necesariamente solo se aparece en el Zócalo. Hay otros estados donde le dicen la Tishanila, por ejemplo. Por ejemplo, así es. Y no solamente paralelismos dentro de nuestro país. Vemos que también otras culturas como la egipcia, pues también hablan del tema de la transición, de los muertos. Tú lo comentaste en el bloque pasado, los animales, estos seres vivos que nos acompañan, que son acompañantes, pues también nos acompañan en ese tránsito. Entonces aquí teníamos a los xolos. Bueno, pues allá en el Egipto antiguo, pues tenían a los gatos. Anubis. Anubis, como el dios que los ayudaba a trascender. Así es. Que tendría como una similitud con el perro, con Xolotl, ¿no? El Xoloescuincle, y Anubis, ambos son caninos, ¿no? Y tienen esta funcionalidad, así como los gatos. Aquí no había gatos, pero sí había perros, ¿no? Aquí había águilas, allá también tienen halcones, ¿no? El ibis. Exacto. Entonces, como esta sincronización, este paralelismo está en todo el mundo y es de acuerdo a estos animales que nos acompañan, ¿no? El poder que tengan. Vemos las aves y representan a la parte de aire, ¿no? Como elemento, vamos a llamarlo. Ellos pueden volar miles de kilómetros, y aquí también, aquí el águila, nuestra águila, pues está representada en eso, ¿no? En nuestra bandera, que es un animal fuerte, poderoso, que tiene una mirada impresionante y puede ver. Es libre, exacto, ¿no? Entonces, como estos paralelismos van más allá porque nos dan esta identidad. Podemos también ver en esta historia que esta pues es como más del centro de México. De México, sí. Lo que decías de la Tishanila, por ejemplo, en el sur, ¿no? O, bueno, mi mamá es de Chiapas y, por ejemplo, en vez del el charro negro, se le decía el sombrerón, ¿no? El hombre del sombrerón. Y también es a partir de la sabiduría y de la observación de nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, también, no sé, el dios de la lluvia o del trueno, ¿no? Por ejemplo, en la cultura nórdica, que es Thor, el dios del señor del trueno, claro. Que acá es Tlaloc, exacto. Tienen este mismo poder. Exacto, que te da este mismo poder, pero cada quien con sus nombres y tratando también de darte, como decía Isra, esta sabiduría, ¿no? Si eres avaro, pues puedes llegar a extremos de infelicidad muy grandes, hasta vender o dar tu alma en sacrificio, ¿no? Y ser infeliz de todos modos, ¿no? Entonces, también a mí me parece bien interesante que nuestros mitos y nuestras leyendas se reaviven porque nos dan una lección de vida. Y sobre todo lo que hablábamos, el simbolismo, que nos lleva a aprender algo de la vida. Tanto el mito o la leyenda, que es de lo que estamos hablando, como tú dices, al final nos arroja información para la vida diaria. Cuidar los excesos, si lo quieres ver de alguna forma, guiarnos bajo los cánones de la sociedad, etcétera. ¿Para qué? Para trabajar en sociedad y seguir creando.
como este simbolismo de la muerte donde no se acaba, sino todo es parte de un todo y seguimos avanzando, pues vienen a recordarnos que somos parte de un todo y que no se detiene, que también parte de nuestro esfuerzo y de nuestro avanzar se va a replicar en los demás. Entonces no tenemos que parar, tendríamos que seguir haciendo, seguir construyendo en pos de cultivarnos los unos a los otros. Sí, fíjate qué palabra tan más bonita, los unos a los otros, el cómo en estos momentos en nuestros planteles, con estas convivencias, con estas tradiciones, con estos mitos y la historia, podemos abarcar también esta identidad, ¿no? Que nosotros como México, como cultura, tenemos una imagen, una identidad a nivel mundial que nosotros vamos a poner este tipo de información, ¿no? Al alcance de ellos, el cómo en tu casa, en su casa, en su plantel, en el mismo contexto, podemos apoyarles y ayudarles a que retomemos estos valores. Uh-huh. Decía Isra, ¿no? La comunión, la ayuda, esto también nos da una gran oportunidad de crear trabajo en equipo, ¿no? Una comunicación asertiva, porque en estas tradiciones nos da esta oportunidad, de verdad, creo que debemos de aprovecharla, de invitar al joven, a la chica, al chico, oye, ven, ayúdame, vamos a poner esta vela, mira, tiene este simbolismo, ¿no? Porque viene esta dualidad o esta nutrición que vino de una cultura a otra, estamos hablando de la conquista, ellos traen ciertas tradiciones junto con las nuestras y hacen ahora esta tradición mucho más colectiva. Claro. Es como el juego nos sirve para aprender, para seguir evolucionando. En los animales el juego les sirve para la supervivencia, para aprender a cazar. Entonces toda esta sabiduría ancestral, pues qué maravilla que nos llega a través de poemas, a través de lo lírico, de los cuentos, y no solo eso, una tradición que nuevamente, como tú la conectas con nuestros estudiantes, la vivimos en los paraescolares. Claro, y aparte no nada más es como observarla como un texto histórico, sino como esta narrativa que te hace irte a esos lugares y decir, ¿cómo fue? O ¿cómo era? ¿No? Construir tus propios personajes a partir de la descripción que te dan. Y porque, o sea, no sé, por ejemplo, en la primera leyenda que escuchamos, a mí me parecía que Quetzalcóatl, aparte de ser esta serpiente emplumada, se transformaba en un hombre fuerte, con una corporalidad deportiva, o sea, sin exagerar, pero fuerte, ¿no? Que resistía. Y entonces me hace creer que nuestros ancestros eran así, ¿no? Por estas pirámides, ¿no? Simple y sencillamente no podías, o sea, tú como a lo mejor subordinado o persona de las élites más iguales le llamaban, que eran la generalidad. De la generalidad, pues deseaba ser así, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, o nos traen estas leyendas, eso, a desear ser mejores personas. Y cae en nosotros, en nuestra institución, en nosotros como personas, siendo tíos, primos, hermanos, en la posición que nos encontremos, ser un catalizador. Nosotros somos este catalizador porque nosotros también somos parte de esta historia, y algo que ejemplifican mucho los nativos era esta frase que decía que el que no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va, ¿no? Entonces el tener nosotros esto bien presente después de 500 años de verdad nos hace una cultura, que tenemos una identidad, ¿no? Que sabemos quiénes somos, y que ahora esto que nombrabas, ¿no? De la piel morena, pues ahora viene a tener esta identidad de decir, pues soy poderoso, ¿no? En mi contexto, pues estamos a la mitad del globo terráqueo, el sol está más tiempo sobre nosotros, y pues las regiones también hacen que seamos con esta tonalidad, ¿no? Y que aparte nuestras tierras se enriquezcan, ¿no? Porque también nuestra tierra, hay que decirlo, es una tierra fértil, ¿no? Que hace que nos aporta grandes nutrimentos para nuestro desarrollo diario. Y que también el proceso en sí de la cosecha también conlleva un proceso de muerte. Hay un proceso de cosecha que se llama rosa, donde queman todo, y esa misma ceniza es lo que alimenta lo nutre al suelo. Entonces vamos viendo que igual la muerte la utilizamos como proceso, no es el final, y todo eso viene pues desde nuestra cultura, desde estos mitos. La transición, ¿no? Lo que decíamos. Entonces,
Vamos a invitar también, o estamos invitando a que los chicos se sumen a esta celebridad, porque nos da la apertura de poder hacer un alebrije, ¿no? También muy mexicano. Nos da la oportunidad de hacer un cuento, calaveritas. Murales. Sí, a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber, y los invito a todos ustedes que nos están acompañando, a que nos digan cómo viven esta tradición en sus planteles y en sus casas, ¿no? ¿Cómo la viven? ¿Cómo les representa esta tradición para ustedes? ¿O qué les representa para ustedes? O cómo la festejan, ¿no? Porque es un festejo. Y todos en algún momento ponemos música, otros no ponemos, ¿no? Yo, que soy un poquito más de la vieja guardia, en este caso era como no se escucha música, no puedes hablar, no puedes ver tele, no puedes hacer nada. A mí me tocó de niño. Ahora no. Ahora trato de mantenerme alegre, verlo, como recordarlo como esta persona pues viva, ¿no? Y el vivo pues siempre se está moviendo, siempre está cotorreando. No sé si el muerto, ¿no? Pero mantenerlo en esta idea, en mi espíritu vivo, ¿no? Y que se alegre, que venga y que coma, que pruebe, que beba, que todo eso a mí me gusta. Ahora con mucha música, mucha luz y muchos colores. Sí, y bueno, en lo particular, a mí me gusta mucho la historia, entonces yo me alimento precisamente de este conocimiento ancestral, de mitos, de leyendas, que de pronto, tras palabras, pues viene un mensaje que nos llena de unión, un mensaje que nos ayuda a la camaradería, un mensaje que inclusive es amor, pero este amor por tu raíz, por tu raza, por tu origen, como lo comentaba Marco. Si no entendemos nuestro pasado, pues no sabemos a dónde ir. Somos un ser que tiene muchas informaciones en diferentes niveles y todas a través del paso de la vida, pues tenemos que encontrarle una explicación, un resultado, tanto que el ser humano en todas las culturas por eso le quiere buscar un significado a la muerte, porque al final tenemos un concepto, pero nada está dicho. No sabemos qué realmente pasa. Si te vas al Valhalla, dirían los vikingos. Si te vas al cielo, dirían los católicos. Entonces, si te vas al nirvana, lo decía Buda. Entonces, sí hay un proceso, hay una muerte, pero no sabemos. Entonces, todo este proceso nos prepara para esa transición. Bueno, pues estuvo muy interesante esto. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes como audiencia, ¿cómo celebran esta tradición? ¿Cómo ustedes hacen suya esta tradición? Entonces, nos vamos a un corte y regresamos con más del aullido de los lobos grises. ¡Ey! ¡Espera! ¡No te vayas! Ya volvemos. Lobodato. El Día de Muertos tiene sus raíces en las antiguas culturas mesoamericanas. Mexicas, mayas y toltecas creían que los muertos regresaban a la tierra durante 2 días del año para visitar a sus seres queridos. En la época prehispánica, el Día de Muertos se celebraba durante un mes completo. Este fue un Lobodato. ¿Ya ves? No fue tanto. Regresamos. La muerte es el final de la vida, o al menos la vida tal como la conocemos, y está envuelta en un profundo misterio, generalmente rodeada de miedo y aprensión. No obstante, en México se tiene un significado especial que data de la época prehispánica, en la que se concebía como un eslabón más de un ciclo. Actualmente se celebra con matices muy peculiares. Jugamos con ella, la retamos, le tememos, la pintamos, nos reímos y nos la comemos. Nosotros, los Lobos Grises, conmemoramos el Día de Muertos con exposiciones, concursos de disfraces, calaveritas, ofrendas, tapetes de aserrín y bailables, entre otras actividades, de las cuales mencionaremos algunas. Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes del plantel 200 metros
en algún tiempo hicieron un tapete monumental de aserrín. Entonces vamos viendo que esta cultura la podemos ir adaptando a cada una de las zonas donde estamos ubicados y celebrarla a nuestro modo. No solamente es hacer un tapete. Vemos que en el plantel Aragón también participaron en talleres de danza, teatro, música y por supuesto artes plásticas. La comunidad del plantel 11 de Nueva Atzacoalco dedicó sus festejos o alguno de sus festejos a Miguel León Portilla. Precisamente ahorita que hablábamos de los códices, pues este historiador mexicano que escribió este libro fabuloso, La visión de los vencidos. Entonces vemos que cada plantel y cada microcultura lo celebra en su forma. Entonces acérquense también a su área paraescolar y vean qué actividades pues pueden hacer. También, por ejemplo, la Academia de Inglés organizó la Expo de Halloween, que dieron a conocer el origen de esta festividad, su llegada a los Estados Unidos y el sincretismo con México. Los alumnos de actividades físicas y deportivas instalaron un panteón en el Bachilleres, en donde simularon tumbas diversas dedicadas a sus compañeros y profesores que ya trascendieron. En el plantel 20 del Valle, Matías Romero, todo comenzó con un festejo con calaveritas literarias. Y aquí es sorprendente los números, ya que se recibieron más de 180. Solo las calaveritas, pero también a ellas se le sumaron 120 cuentos de... ¡Wow! Está impresionante. ¿Cuánta creatividad tienen nuestros muchachos? Así es, entonces por eso los invitamos nuevamente a que se acerquen a su área paraescolar y vean qué capacidades pues tienen y cuáles pueden potenciar. Claro, sobre todo estas partes de las habilidades, ¿no? O esta parte de habilidad en donde tal vez no te has descubierto como cantante, músico, cartonero, no sé, ¿no? También atreverse a esto, a decir, a ver, ahora voy a ir al taller de canto, a ver, vamos a ver qué hay, y a lo mejor hacen una obra, ¿no? Un canto, y también ahí te descubres. La experimentación. Claro, y aquí me refiero a que los alumnos del quinto semestre interpretaron La Llorona, que posteriormente se realizó un concurso de disfraces, en donde además de catrines y catrinas, se observaron más de 50 concursantes caracterizados de héroes de cómics, caricaturas de ciencia ficción, artistas y personajes históricos. O, en el plantel 13 Xochimilco, se realiza cada año un tributo a las celebridades que partieron al más allá. Por otro lado está la Academia de Física y Geografía, que se unió al festejo desde el punto de vista científico y montó el paisaje Luces para nuestros muertos, dedicado a importantes mujeres de la ciencia como Rachel Carson, Marie Curie, Liz Mayter y las mexicanas María Teresa Gutiérrez y Elia Bravo Olis. En el marco de las festividades del Día de Muertos también, en el plantel 18 Azcapotzalco, se presentó la obra de teatro La leyenda del Cempasúchil. Así, y aunado a la colaboración del taller de danza. Recientemente, en el 30 de octubre de 2023, el Colegio de Bachilleres organizó una exposición de ofrendas y tapetes del Día de Muertos en el Museo José Luis Cuevas, que este año estuvo dedicada a los Juegos Olímpicos que se hicieron en París, en Francia. Y en el plantel 10 Aeropuerto, la Academia de Ciencias Sociales e Historia montaron ofrendas de temas libres, cráneos del taller de cantonería tradicional. Y en el plantel 19 Ecatepec se elaboró una calaverita de azúcar monumental. ¡Wow! A mí me hubiera gustado ir a verla. Darle una mordida. Con el dedo. El plantel 8 Coajimalpa contó con un desfile de catrinas en el que participaron 114 alumnos. La verdad es que los felicito, chicos. Sigan entrándole a estas actividades paraescolares. Y, bueno, por ejemplo, yo les quiero compartir a ustedes que yo aquí en el Colegio de Bachilleres he vivido el Día de Muertos, por ejemplo, con un desfile de disfraces hechos por los mismos alumnos. Eso me pareció increíble y fue una de las mejores experiencias que he tenido al trabajar aquí en el Colegio de Bachilleres. Ustedes díganme, ¿cómo lo han vivido?
Pues mira, yo aquí en el colegio de bachilleres me gusta porque es un tiempo de fiesta, es un tiempo de que todos, oye, vamos a hacer la calaverita, ¿quieres aportar? Y generalmente todos decimos, sí, ¿en qué te ayudo? Hace rato comentábamos en una de las actividades del plantel que se hacen tapetes monumentales de acerrín, ¿no? Y en otros lugares, como en el Tíbet, también estos monjes hacen este mega ofrenda, mega tapete, pero ellos lo hacen con arena. Igual sirve también como una forma de trabajo interno, ¿no? De recapitular tu historia. Entonces estos trabajos que se hacen en la ofrenda tienen también un trasfondo, ¿no? Estamos depurando, estamos pidiendo, estamos agradeciendo. Entonces es que crea todas estas actividades y en el colegio pues se vive de esta manera, ¿no? Reporteros, periodistas, personas que pasan por aquí que de pronto la vida, la muerte es tan efímera, tan chistosa, que podemos decirlo, vi ayer, ¿no? Pues sí. Entonces, para no verlo ayer y verlo más tiempo, pues hacemos la ofrenda, la vemos, porque dura en nuestros países, bueno, en nuestro país todavía dura, ¿no? Algunos la quitan sí el mero 2, en mi caso todavía dura como 2 días más, ¿no? Por los rezagados, como decíamos, los que no alcanzan a llegar, los que no tuvieron la foto, pues alguien tiene que darles, ¿no? A los animalitos, el perrito, el gatito, tienen un nombre, son personas que existieron, o no personas, perdón, pero sientes, energías que viven, y también hay que darles este agradecimiento. Sí, y además de algo muy cultural, también precisamente ahí va un punto medular, la catarsis. Este medio es catártico, vamos a sacar a través de un cuento, o vamos a sacar a través de un proceso, una canción, un bailable, etcétera, un sentimiento que ahí traigo atorado, sea positivo o negativo, un dar gracias, un darle un cierre a ese muerto que se fue sin avisar y que eventualmente todos vamos a conocer a una persona en esas condiciones. Entonces también esta tradición nos alimenta y nos invita a continuar aceptando que es un proceso que todos tenemos que vivir, a internalizarlo y seguir avanzando. Y también nos ayuda a amalgamar estas relaciones entre nuestros iguales, por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de clase, ¿no? Que efectivamente cuando tú pones, bueno, esta es mi experiencia, cuando tú pones la ofrenda, haces catarsis. ¿Por qué? Porque recuerdas a estas personas que ya se fueron, ¿no? Y entonces, no sé, pongo la foto de mi tía y me acuerdo de que mi tía cuando yo era chiquita me hacía una sopa muy rica, ¿no? Entonces, pues revives esos momentos, recuerdas a tu ser querido y lo compartes con tu familia. En esta ocasión, por ejemplo, nosotros hemos puesto ofrendas a compañeros que ya trascendieron y los recordamos, ¿no? Entonces cada quien tiene un recuerdo específico y te acuerdas de que era muy chistoso o de que era muy serio, pero que en algún momento tuvo una puntada, ¿no? Que te deja ahí. Entonces haces catarsis, se hacen más estrechas las convivencias con las personas con las que disfrutas poner estas ofrendas o hacer estos rituales, ¿no? También, por ejemplo, en mi casa